Desde hace más de 20 años, Víctor Saldaño está en el corredor de la muerte. Es el lugar donde espera finalmente la ejecución. En el medio, distintas etapas judiciales que buscaron dejar absolutamente en claro que Saldaño ha sido víctima de un proceso judicial discriminatorio. Esa situación que institucionalmente se da en los Estados Unidos. El próximo 8 de julio habrá una comunicación vía llamada virtual en la que se intentará el último recurso para evitar el peor final. Estamos en línea con el doctor Esteban Llamosas, quien es codefensor de la familia de Víctor Saldaño. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien. Doctor, lo decíamos, es toda una referencia en momentos en que se pone en debate el crimen de George Floyd y la violencia institucional radicada en los Estados Unidos, el sesgo de discriminación para quienes son condenados a muertes, en su mayoría negros o latinos, como es el caso del cordobés Saldaño. Sí, así es, Pablo. Este es un proceso que ya lleva más de 20 años, en donde Víctor Saldaño está sometido a la tortura que significa estar en el corredor de la muerte con una pena, con una sentencia de muerte. 2 veces cuestionada, 2 veces anulada por la propia Corte Suprema de Estados Unidos, e insistiendo el jurado popular de Texas para esa pena. Nosotros acudimos después de haber agotado todo el derecho interno de Estados Unidos. En noviembre la Corte de Estados Unidos dijo y afirmó que ya no había ninguna instancia posible dentro del derecho interno norteamericano. Acudimos en el 2016 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la Corte de Derechos Humanos sentencia en el 2016 y exige a Estados Unidos anular la pena de muerte aplicar una internación que reemplazara la pena de muerte para Víctor Saldaño. Desde el 2016 Estados Unidos no ha cumplido esa exigencia, que para Estados Unidos es una sentencia que debe ser exigida porque es uno de los pocos organismos internacionales en donde Estados Unidos lo integra desde su formación, porque adhirió como miembro fundador a la Carta de la Convención de Derechos Humanos y por lo tanto está obligado a acatar. Sin embargo, han pasado ya casi 4 años sin poder lograr que Estados Unidos cumple. Lo que nosotros hoy, en la audiencia que vos bien explicabas, vamos a llevar a cabo vía Zoom el día 8 de julio, junto con el doctor Vega, que es el patrocinante principal en esta causa, es ante la Comisión Interamericana para que esta vez se aplique también un criterio de racismo y se le imponga, se le exija el cumplimiento de la sentencia de Estados Unidos, asimilando este tipo de sentencia, este tipo de racismo judicial a lo que hoy es noticia en el mundo del racismo policial, que tiene en vilo a muchísimas ciudades de Estados Unidos por el crimen de George Floyd. Ese es el panorama y esperamos que el día 8 de julio, finalmente, a través de una vía de solución amistosa, Estados Unidos con los representantes del Departamento de Estado y nuestra presencia vía Zoom, se logre resolver esta situación de una vez por todas, en donde estamos en presencia como primera vez, como único precedente de un caso en donde puede llegarse a la nulidad de una sentencia de muerte en Estados Unidos por racismo judicial, lo que es tanto o más grave que el racismo policial que hoy está asolando a Estados Unidos por el caso de George Floyd. Doctor, en algún momento cuando entrevistamos a la mamá de Víctor Saldaño nos decía que haber transcurrido tantos años allí en el corredor de la muerte fue haberlo matado en vida. Es un lugar en el que él pierde todo contexto con la realidad. Recuerdo que nos señalaba que ni siquiera una radio podía tener, no sabía qué podía suceder o qué estaba sucediendo fuera de esos límites. ¿Qué es el corredor de la muerte? El corredor de la muerte realmente es una instancia de tortura absoluta y en donde en el caso de Víctor Saldaño se ha perdido noción absoluta de lo que pasa en su exterior y vive un desquicio mental absoluto. Tan es así que cuando el primer juicio la Corte de Estados Unidos lo anula por un caso evidente de discriminación racial. El segundo, por su condición de sudamericano. El segundo se anula porque no tenía ni las facultades suficientes Víctor Saldaño, por su estado demencial, de defenderse. Es decir, imagínense eso, ya transcurrieron varios años, en qué situación se encuentra. Por eso, la alternativa que nosotros proponemos para que cuando se anule, si se llega a anular
la sentencia de muerte se lo interne en un instituto neuropsiquiátrico. Las condiciones donde Lidia, la mamá de Víctor Saldaño, lo veía son terribles. Apenas una vez al año, a través de una comunicación por un vidrio. Pero en este punto, si me permitís, Pablo, quiero destacar la entereza y la dignidad de la que inclusive vos en alguna nota hiciste mención de la mamá de Víctor Saldaño, que pudiendo acogerse a lo que le recomendaban algunos abogados norteamericanos de solicitar la piedad o el indulto del gobernador de Texas para que le perdone la vida, por supuesto que Lidia lo que quiere es que salvar la vida de su hijo, pero con mucha dignidad, habiendo una instancia judicial internacional, siguió insistiendo en esta instancia judicial internacional, en donde, insisto, Estados Unidos debe acatarla. Y acá es muy importante remarcar que siempre, en todo momento, tanto Saldaño como nosotros, como codefensores, con el doctor Vega, hemos recibido el apoyo invalorable del Santo Padre, del Papa Francisco. Inclusive, en una visita que hizo en su momento al presidente Obama, especialmente solicitó la anulación de esta pena de muerte, como que a toda pena de muerte, porque la posición del Santo Padre es contraria absolutamente a la pena de muerte. Quiero destacarlo porque seguramente esta vez volveremos a contar con ese apoyo invalorable del Santo Padre en esta instancia que se avecina de la audiencia del 8 de julio. Doctor, le hago esta última consulta brevemente, le pregunto, en el caso de que Estados Unidos no acate en esta última instancia, la del 8 de julio, ¿no quedaría más camino que la muerte de Saldaño judicialmente? ¿Esta es la última posibilidad de evitar ese peor final? Nosotros creemos que es una de las instancias definitivas. Sin perjuicio de ello, insistiremos tantas veces como haga falta ante la Comisión Interamericana. Es la instancia judicial internacional. Sería un verdadero escándalo y un verdadero fracaso de la política exterior, un fracaso estrepitoso de la política exterior norteamericana, burlarse esta vez de un organismo internacional que le ha dado en forma imperativa esta orden. Y acá también quiero decir que nosotros contamos, seguramente vamos a tenerla, el apoyo del gobierno argentino, el gobierno nacional argentino, que claramente ha expresado su posición contraria a la pena de muerte. Y también es invalorable esta posición. Le digo porque esto es un cambio con respecto a la administración anterior. La administración anterior del gobierno nacional, más bien que tuvo una actitud temerosa, una actitud dubitativa, y nunca hizo un acompañamiento firme para exigir desde la Cancillería a que Estados Unidos cumpla esa misión. Hoy, ante esta posición, y sobre todo, y esto también quiero remarcarlo, la designación de la nueva embajadora argentina ante el Vaticano ayuda mucho, porque se trata de Silva se llama la persona que ha sido designada, es una afrodescendiente argentina a la que tuve oportunidad de conocer cuando me tocó ocupar la vicepresidencia del INADI, y siempre fue una ferviente defensora de los derechos de la minoría, especial y fundamentalmente en los afrodescendientes argentinos. Así que creo que ante esta posición pública y clara de la actual embajadora, que representa por otra parte la posición firme del gobierno argentino actual, también tendremos un respaldo importantísimo, por supuesto, junto con lo del Santo Padre, para ver si de una vez por todas Estados Unidos, a través de los representantes que van a estar en la audiencia, cumple con este mandato a través de la vía de lo que llamamos nosotros la solución amistosa, que es una de las alternativas y unas posibilidades que otorga el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para resolver estos conflictos, que en este caso es el cumplimiento llano de una sentencia, ¿verdad? Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto. Ojalá que esa oportunidad llegue, que no resulte después de tantos años de lucha y en medio de lo que ha significado para la vida del propio Saldaño, que el desenlace pudiera ser el de la ejecución. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. No, muchas gracias a ustedes y ojalá que se resuelva esta situación salvando la vida de Saldaño, que ha sido sometido a todo tipo de tortura, de racismo, y se sienta en un precedente en donde por primera vez, repito, una sentencia judicial de pena de muerte es anulada por racismo judicial, que es el que existe junto con el racismo policial hoy, lamentablemente, en Estados Unidos. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a